Efectivamente, amigos, en lo personal me tocó la fortuna de tener cierto acercamiento con Pedro Infante e incluso a raíz de eso tuve oportunidad de escribir su biografía cuando él ya había muerto para la revista chilena Mi Vida. El trato tan corto que tuve con él me permitió darme cuenta de la gran sencillez que Pedro mantenía a pesar de haber logrado colocarse, como se dice, en los cuernos de la luna. Como ejemplo, les pongo un solo botón. Recuerdo la ocasión en que platicamos durante la recepción posterior a un homenaje que Jorge Vidal, presidente de PECIME en ese tiempo, pues le organizó en el Cine Mariscala. Luego de sortear los numerosos grupos de seguidoras que le gritaban y se desmayaban a su paso, Pedro llegó al cóctel, pidió algo de tomar y se fue a sentar modestamente a las escaleras. Me asombró no verlo en el centro de la sala, siendo el punto de atención de todos los asistentes. Me acerqué a él y le pregunté, pues, ¿qué estás bebiendo? Me dijo, pues, estoy tomando agua, yo no bebo alcohol. Pero ¿cómo? Le exclamé, si en las películas te pones unas borracheras tremendas. Ante el comentario rió a carcajada abierta y me contó que eso pues no era más que actuación, que él prefería la vida sana, hacer deporte, incluso me invitó a que fuera con él a hacer pesas a su gimnasio, lo cual desde luego no lo hice porque yo no podía levantar en esa época nada. Era el Benjamín de los periodistas de cine en ese tiempo. Pero así era Pedro Infante, preocupado siempre por la gente que le rodeaba, por dar su calidez humana, su sencillez, su cariño, lo cual pues le abrió muchas puertas y nos dejó una huella profunda en nuestros corazones. En contraste, pues su vida privada era muy complicada. Pedro era un enamorado incorregible. Siempre tenía en su camerino algún artista o alguna chamaca guapa con la que pasaba largos ratos antes de salir a escena. Decía que eran sus vitaminas. Se le iban los ojos con las mujeres más guapas. Al mismo tiempo se negaba a abandonar del todo a María Luisa León, a quien le estaba profundamente agradecido por haber hecho uso de su dinero para mantenerse cuando él no tenía trabajo. Nunca quiso conceder el divorcio como una muestra de agradecimiento, de gratitud hacia María Luisa. Por otro lado, pues había tenido 3 hijos con Lupita Torrentera, de los cuales murió la primogénita, y padecía la crítica de los medios y muchos de sus allegados a causa de su romance y matrimonio con Irma Dorantes, quien también le había dado una hija. Pedro Infante pues siempre mostró gran fascinación por los aviones. Según sus hermanos, ese gusto venía desde la infancia. Ya adulto tomó clases de vuelo y en cuanto pudo se compró su primera avioneta. Y en ella sufrió su primer percance en un vuelo a Guasave, del que solamente le quedó una leve herida en la barbilla. Sin embargo, tanto va el cántaro el agua que hasta que se rompe. En 1949, volando de Acapulco a México, en compañía de Lupita Torrentera, la nave perdió el rumbo y cayeron aparatosamente. Él se deshizo parte de la frente y en consecuencia tuvieron que ponerle una placa metálica de 6 centímetros de diámetro, que fue la que le obligó a usar bisoñé y era lo que más cuidaba. Cuando sus admiradoras se acercaban a él y querían jalar los pelos, entraba en pánico porque podían dañarle el cerebro al lesionarle la placa que tenía incrustada en la cabeza. Pues a pesar de estos incidentes, el amor de Pedro por volar no decreció. Sin duda, siempre le gustaron las emociones fuertes. Incluso en su casa de Coajimalpa instaló lo que él llamaba uno de sus juguetes más caros, un simulador de vuelo de los más avanzados de aquel entonces. Por cierto, esa casa en Coajimalpa, a la que él llamaba el Kilómetro, fue construida totalmente a su gusto. Estaba equipada con boliche, gimnasio, alberca, sala de cine para 50 personas, billar, baño de vapor, carpintería, caballeriza, una capilla en la que se daba misa para todos los vecinos del rumbo y peluquería, en cuyo sillón Pedro en persona se daba el gusto de peluquear a sus amigos y a los niños del vecindario. En más de una ocasión me invitó a ser su cliente, pero le decliné la oferta porque le dije, me vas a dejar todo tusado.
En el siguiente y último reportaje dedicado a la vida de Pedro Infante, les contaré sobre su afición a las motocicletas, así también como del trágico accidente en el que perdió la vida. Aún hay más, amigos. Amén. Ahora tú, persínate. ¿Cómo? Así. Y va de cuento, amigos. Además de los aviones, otra de las pasiones de Pedro Infante fueron las motocicletas, en particular las Harley, en cuyo manejo se volvió un experto para filmar ATM y ¿Qué te ha dado esa mujer?, en las que interpretó junto con Luis Aguilar a sendos agentes de tránsito. Pedro nunca permitió que lo doblaran en las escenas peligrosas. 2 agentes de la corporación fueron los encargados de entrenarlo y al paso del tiempo se convirtieron en sus amigos y guardaespaldas. Al terminar las películas, tanto él como el director Ismael Rodríguez recibieron los grados de comandante. Pedro fue el primer miembro honorario del cuerpo con derecho a usar el uniforme, cosa que hacía con cierta frecuencia. Incluso en calidad de miembro honorario de la agrupación de tránsito, Pedro Infante encabezó el cortejo fúnebre de Jorge Negrete. En 1953, Pedro fundó su propia productora de películas, Matuc Films, en sociedad con Toño Matuc, a quien conoció como vendedor de autos y comerciante de tapetes persas. Antonio mostró siempre una gran habilidad para los negocios, razón por la cual Pedro le había pedido que fuera su representante artístico. Angélica Ortiz, recientemente desaparecida, madre de la actriz Angélica María, trabajaba con ellos. Precisamente esa productora, Matuc Films, fue la que realizó algunas de las últimas cintas de Pedro Infante, como El Mil Amores, Pablo y Carolina y Tizoc. En 1955, Pedro se asoció con TAMSA, una aerolínea mercantil a la que pertenecía el avión XA-KUN, en el que realizó el fatídico vuelo de Mérida, donde tenía casa con Irma Dorantes, hacia el Distrito Federal el 15 de abril de 1957. No estaba programado que Pedro volara. Para que pudiera hacerlo, el piloto que había sido designado le dejó su lugar. El avión estaba sobrecargado de mercancía que no se había embalado debidamente. Además, se tenía el antecedente de un percance sufrido por esa nave con anterioridad. Aún a sabiendas de todo eso, Pedro confió en su buena suerte y asumió el riesgo. Subió al avión para pilotearlo y a los pocos minutos del despegue, el avión de hélice cayó en el patio de una tienda, ocasionando la muerte de una muchacha que se encontraba en su casa. Además de la muerte de los tripulantes, también hubo muchos heridos y pérdidas económicas importantes a causa del fuego que se extendió. Unas horas más tarde, escuché en la voz de Manuel Bernal la trágica muerte del ídolo a través del XCW. A la llegada del féretro a la Ciudad de México, 50,000 personas lo esperábamos en el aeropuerto y el número se duplicó durante el sepelio en una manifestación de pena popular que no tenía precedentes en la historia de nuestro país. La W, a través de la voz inolvidable de Pedro de Lille, transmitió a control remoto los detalles de la llegada del cortejo fúnebre al Panteón Jardín. El mariachi cantó Las Golondrinas, mientras familiares, amigos y pueblo que lo admirábamos, le dábamos el último adiós con lágrimas en los ojos. A raíz de la muerte de Pedro, pues se tejieron infinidad de relatos, de leyendas. Hay quienes dicen que su espíritu ronda en los estudios donde grabó sus discos. Mijares asegura haberlo visto y asegura que se movían cosas cuando él estaba grabando con los mismos micrófonos con que grabó las canciones Pedro. También dicen que en los foros de Televisa, donde filmó películas, que eran los antiguos estudios San Angelín, dicen que se oye por las noches cantar. Algunos compañeros del Foro 5 de Televisa San Ángel aseguran que por las noches lo escuchan cantar entre los pasillos. ¿Cierto o verdad o ficción? Pues no sé qué decirles a ustedes, pero algo habrá. Dicen que cuando el río suena, agua lleva.
También se dijo que no murió en el accidente, pero que quedó desfigurado y por eso prefirió esconderse y pasar el resto de sus días en calidad de ermitaño, lo cual pues, es absurdo, porque estuvo plenamente identificado su cadáver con la placa metálica en su cabeza y todo, pero el deseo de tenerlo vivo hacía que se inventaran estas historias. También se han presentado infinidad de personas que pretenden hacerse pasar por él o como hijos suyos. El caso es que el pueblo, alimentando ilusiones, no lo ha dejado ir. Al contrario de muchas historias, ese fatal accidente no marcó un final, sino el principio de todo. Pedro, a sus 40 años, abandonó su envoltura corporal, pero no murió, ya que sigue latente en los corazones de todos los mexicanos y de todos los latinoamericanos. Ese día, el 15 de abril de hace 4 décadas, Pedro Infante entró al terreno del mito, de la leyenda, en donde permanece más vivo que nunca y donde permanecerá mientras que el pueblo lo siga recordando con el amor y la veneración con que lo hace. Pedro acostumbraba a decir: me gustaría morir volando, compadre, y que me entierren con música.